Amados, vamos a, antes de entrar en la palabra del Señor, entonces, a compartir un video que yo lo preparé para la Pascua pasada, para la del año pasado, o la anterior, no recuerdo bien, creo que fue la anterior. Y vamos a repetirlo hoy antes de entrar en el mensaje de la palabra del Señor para que este video nos refresque de qué estamos hablando cuando hablamos de la Pascua, ¿sí? ¿De qué es la Pascua? ¿De qué estamos hablando cuando mencionamos la palabra Pascua? Así que les invito entonces a compartir este video y luego entramos en el mensaje de hoy. La Pascua es una celebración judía que recuerda la ocasión en que Dios liberó a los israelitas de la esclavitud en Egipto en 1513 antes de nuestra era. Dios les mandó a los israelitas conmemorar ese suceso tan importante todos los años el día 14 del mes judío de Aviv, más tarde llamado Nisán. ¿Por qué se llama Pascua? La palabra Pascua viene de un término hebreo que significa pasar por alto. Hace referencia a la manera en que Jehová protegió a los israelitas de la plaga que mató a todos los primogénitos de Egipto. Antes de que Dios trajera esta devastadora plaga, les dijo a los israelitas que degollaran una oveja o una cabra y que salpicaran la sangre sobre los marcos de las puertas de sus casas. Cuando Dios viera esta señal, pasaría por alto sus casas y protegería a sus primogénitos. El antiguo Egipto, tierra de faraones. Hace 3000 años era el imperio más poderoso de la tierra. Hoy solo queda un vestigio de lo que fue la majestuosidad del antiguo Egipto y la gloria de sus faraones. Sus riquezas y poderío eran incalculables. Poseían el ejército más fuerte que el mundo haya conocido. Fue durante esa época de los faraones que los hijos de Israel estaban cautivos en el antiguo Egipto y viviendo en miseria y bajo opresión. Ni siquiera las plagas que Moisés hizo descender enternecieron el corazón del faraón para liberar a Israel del cautiverio. ¿Qué poder los libraría de la mano del faraón? Y el Señor habló a Moisés y a Aarón. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: el 10 de este mes tomará cada uno un cordero. El cordero será sin defecto, macho de 1 año, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel al atardecer. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que han de comer el cordero. Y esa noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quede hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego. Y así habréis de comerlo, ceñidos vuestros lomos, calzados vuestros pies y vuestro báculo en la mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré esa noche por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primogénito, tanto de los hombres como de las bestias. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto.
Tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Esta copa es el nuevo convenio en mi sangre, que por vosotros se derrama. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros. La paz os dejo. Mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. He aquí la hora viene. Sí, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno a lo suyo, y me dejaréis solo. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido el mundo. Jesús dio inicio a una nueva celebración, la Cena del Señor. Esta comida reemplazó a la Pascua, ya que conmemora el sacrificio de Jesús, representado por el Cordero de Pascua. El sacrificio de Jesús es superior al sacrificio que se hacía en la Pascua
porque libera a las personas de la esclavitud al pecado y la muerte. Gloria a Dios. Gracias al Señor por este material que pudimos rescatar y editar para presentarlo hoy nuevamente, que nos explica de alguna manera cronológica los hechos de cómo fue que todo llegó a ocurrir en los días de Jesús, cómo es que se traspola una celebración judía, de carácter judío, y pasa a ser más tarde una celebración para los cristianos gentiles también, para nosotros, los que no pertenecíamos al pueblo de Israel, entramos en esta nueva dispensación de la gracia de Dios, en este tiempo o era del Espíritu Santo, entramos nosotros a ser parte también de la mesa de la comunión del Señor, ya que a partir de ese momento la Pascua queda de alguna manera corrida de lugar para nosotros los gentiles, queda solo para el pueblo judío y nosotros hoy celebramos la cena del Señor en lugar de Pascua. Bien, el título del mensaje de hoy es La Pascua y su relación con el cristiano hoy. La Pascua y su relación con el cristiano hoy. Como les dije, vamos a hacer un análisis histórico. Vamos a ir hasta los días de Adán, ¿sí? Para desde allí hasta el día de hoy podamos comprender por qué motivo es que hoy estamos celebrando esta fiesta tan importante. Y cuando decimos fiesta, permítanme antes de que coloquemos estos textos que vamos a compartir, cuando decimos fiesta, ¿qué se nos viene a nuestra cabecita cuando pensamos en una fiesta? ¿Qué se imaginan ustedes? Generalmente, imagino yo, quizás estoy prejuzgándoles, pero la idea no es esa, pero cuando nosotros, occidentalmente hablando, celebramos una fiesta, lo que para nosotros es una fiesta generalmente tiene que ver con una cuestión que está relacionada con música, una cosa que está relacionada con alegría, con júbilo, con quizás hasta con algunas libertades y concesiones carnales en una fiesta. Ese tipo de imágenes son las que a veces vienen a nuestra mente cuando pensamos en una fiesta. Sin embargo, el significado etimológico de la palabra fiesta desde el punto de vista etimológico, lo que significa es venir al encuentro de alguien en un lugar. Fíjense qué cosa más extraña, ¿sí? Porque a veces nosotros, como les decía, relacionamos las palabras con ciertas cosas, pero en realidad etimológicamente a veces quieren decir una cosa que no se parece demasiado a lo que teníamos en mente, ¿sí? Entonces, la palabra fiesta es venir al encuentro de alguien en un lugar, ¿sí? Y eso se hace con un propósito. Entonces, cuando se celebra una fiesta, en realidad lo que se está realizando es una convocatoria y una reunión con un propósito. Por eso es que en el Antiguo Testamento nosotros vemos que Dios estableció fiestas. Dios fue quien le dijo a su pueblo que tenían que realizar fiestas. Eran santas convocatorias que se realizaban en el tiempo del pasado, en el tiempo de los judíos y de los israelitas. En este tiempo se celebraban las fiestas del Señor. Y las fiestas del Señor, aunque también, por supuesto, tienen un contenido de alegría, de júbilo, porque dependiendo de qué fiesta, ¿sí?, tenía un espíritu, cada fiesta tenía su espíritu. Y la fiesta de Pascua era una de las grandes fiestas anuales que se realizaban. Era una de las fiestas que atraía muchísima gente a la ciudad de Jerusalén, que era la ciudad capital del Reino del Sur, allí en Israel. Entonces, vamos a hacer un pequeño reconto desde lo que nos dice Lucas capítulo 3, verso 34 al 38. Después, esto para que tomen nota y lo lean después ustedes en casa. En Lucas capítulo 3, verso 34 y 38 al 38, allí nos explica la palabra de Dios y el Lucas, quien escribe y el autor de este evangelio, nos deja detallada una genealogía de Jesús, ¿sí? ¿De dónde viene Jesús? ¿Quiénes eran sus padres y los padres de sus padres? Y así sucesivamente hasta llegar a Adán mismo. Entonces, comenzando con Adán, ustedes recordarán que fue padre de Abel y de Caín. Abel y Caín, uno de ellos mata al otro. Caín mata a su hermano Abel. Cuando muere Abel, Dios les da un segundo hijo varón llamado Seth, quien vino a ser el que ocupó el lugar de aquel Abel que había sido un hombre justo delante de los ojos de Dios. Había agradado a Dios Abel por causa de su ofrenda que había traído delante del Señor.
Set viene a ser luego, más tarde, de quien desciende Noé. ¿Sí? Yo tomé solamente algunos personajes que seguramente ustedes se acuerdan de los personajes históricos de esta genealogía, porque es una genealogía muy larga. Entonces, de Adán pasamos a su hijo Set, de Set desciende Noé. Noé, ustedes recordarán aquel que construyó el arca y que salvó a su familia, 7 integrantes de su familia fueron los que se salvaron en aquel diluvio. De allí, de Noé, Noé tiene 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. De él viene entonces Sem, el hijo llamado Sem, de quien más tarde viene Taré, y Taré viene a ser papá de Abraham. ¿Sí? Más o menos esa es la línea genealógica de los personajes de aquel tiempo. Estamos hablando de hace 6.000 años atrás, aproximadamente. ¿Sí? En esos años comienza la historia de estos hombres y patriarcas que de alguna manera tienen que ver con nosotros. Llegamos a Abraham y allí es donde comienza la historia de nosotros los gentiles en relación con Dios. ¿Por qué? Porque Dios le habla a Abraham en Génesis capítulo 12, vamos a leer ahí, Génesis capítulo 12, verso 1 dice: Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahí es donde nosotros estamos incluidos en el plan de Dios. No solamente quienes iban a descender de Abraham, que es el pueblo de Israel, los judíos y demás, todo este pueblo que fue el pueblo de Dios del antiguo pacto, no solamente ellos, sino también nosotros los gentiles, la bendición vendría sobre nosotros los gentiles, porque todas las familias de la tierra serían alcanzadas con esta promesa dada a Abraham. Cuando decimos nosotros los gentiles, ¿sí? Otra vez, quizás para alguien que es nuevo aquí en la reunión, es necesario aclarar el término gentil, porque muchas veces utilizamos nuestro diccionario occidental, como les digo, y para nosotros gentil es una persona amable, una persona de buenos modales de pronto, pero aquí cuando estamos hablando de gentil en la Biblia, se refiere a las personas que no pertenecen al pueblo de Israel. Es decir, todas las demás naciones de la tierra son gentiles, ¿sí? Así como se expresa la Biblia respecto de estas personas. Bien, como decíamos entonces, remontándonos en el tiempo, desde Adán, el primer hombre, el primer hijo de Dios, el primer hombre que Dios crea, de allí viene la descendencia, su hijo Set, de quien vino Noé, de quien vino Sem y de quien vino Abraham, finalmente. Y a Abraham fueron hechas las promesas, ¿sí? Lo que acabamos de leer tiene que ver con las promesas que nos incluyen a nosotros también los gentiles. Ahora, Abraham tuvo 2 hijos, uno de ellos llamado Isaac, el otro llamado uno de ellos llamado Isaac, bien digo, y el otro llamado Ismael, se me mezcló con el Esaú, que vino a ser hijo de Isaac también. Entonces, Abraham viene a ser padre de Isaac, y en Isaac es que Dios decide bendecir la descendencia por donde vendría también luego, más tarde, el pueblo de Israel. Entonces, en Isaac, Dios cumple con su promesa de darle el hijo y la descendencia de primogenitura a Abraham. Isaac, a su vez, vino a ser padre de Jacob. Jacob vino a ser padre de los 12 patriarcas, así se conocen, fueron aquellos, los hijos de Jacob, que fueron los que dieron también luego la descendencia a las tribus de Israel. Entre ellos tenemos a Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Gad, Aser, Neftalí, José, Benjamín y Dan. Estas son las personas que descendieron de Jacob. Jacob, hijo de Isaac, Isaac, hijo de Abraham. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Prestemos atención a esta línea porque es importante. Después, más tarde, vamos a ver que resulta muy interesante y muy importante lo que ocurre más tarde con esto. En Génesis 46:26 dice: todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto, procedentes de sus lomos, sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 66, y los hijos de José, que le nacieron en Egipto, 2 personas. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto, entonces fueron en total 70. 70 personas fueron los que entraron en Egipto.
¿Por qué estamos entrando en Egipto? Pues porque algo había ocurrido. No sé si todos recordarán la historia, pero creo que más o menos tendrán una idea de que José, en los días del hambre de Egipto, los días de las vacas flacas en Egipto, cuando hubo hambre en Egipto, José vino a ser el segundo después del faraón. Dios tuvo gracia sobre su vida y lo prosperó de manera que llegó a ser el segundo después de faraón como gobernante en Egipto, y José era hijo de Jacob. Había sido vendido por sus hermanos a los mercaderes que iban a Egipto, y por ese motivo, por esta cuestión de la providencia divina, José llega a Egipto, ¿sí? Primero como esclavo y termina siendo el segundo después de faraón. Entonces, en esos años de abundancia, José administra toda la abundancia para los próximos años, que serían 7 años de vacas flacas. Así es como José le hace ver al faraón que iba a ocurrir. Y efectivamente, así como Dios le había mostrado a José, así comienza a ocurrir en los próximos 7 años. Y en esos años de hambre es cuando Jacob envía a sus hijos, sabiendo que en Egipto había comida, envía a sus hijos a buscar y a comprar comida a Egipto. Y es entonces que viene el encuentro de José, después de años de no verse con sus hermanos, se encuentran nuevamente y finalmente José termina trayendo a toda la familia de su padre Jacob, los termina trayendo a la tierra de Egipto. Y por eso se quedan viviendo en un sector que está cerca del río que se llama Gosén, la tierra de Gosén. Allí es donde se asentó la familia de este varón llamado Jacob. 70 personas fueron las que entraron a la tierra de Egipto. ¿Qué pasó luego? Sucedieron 430 años. Fíjense que dice Éxodo capítulo 12, versículo 40, dice, el tiempo que los hijos de Israel habitaron, si podemos poner en pantalla por favor el texto, habitaron en Egipto fue 430 años. Ahí lo pueden ver claramente en Éxodo capítulo 12, verso 40. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Murió aquel faraón que había favorecido a José, que había favorecido a su padre Jacob con toda su familia. Obviamente murieron varios faraones, pasaron 400 años y el Estado de Israel, o mejor dicho, la nación de Israel, que había crecido ahora de manera exponencial allí en la tierra de Egipto, se transformó para los egipcios en una amenaza. ¿Por qué? Porque se estaban multiplicando de una manera tremenda. Entonces ya eran cientos y cientos y cientos de miles de personas que habitaban en aquel lugar, y los egipcios tuvieron miedo de este crecimiento que estaban teniendo los israelitas. Entonces comenzaron los problemas y comenzaron las refriegas entre el gobierno y los israelitas, y empezaron a tener problemas en cuanto a, ya estaban siendo esclavizados, pero más allá de la esclavitud se transformó en un abuso sobre la esclavitud, porque estaban dándole cada vez más y más y más trabajos forzados a estos esclavos. Entonces ocurre lo que dice Éxodo capítulo 3, por favor, vamos a leer el versículo 6 en adelante, que dice, y dijo, yo soy el Dios de tu padre. ¿Qué está sucediendo aquí? Dios está hablando con Moisés. Dios está hablando con Moisés. Y le dice a Moisés, yo soy el Dios de tu padre. Y acá viene lo interesante de esto de la genealogía, que para Dios es importantísimo. Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. ¿Sí? La tierra que fluye leche y miel. Dios recuerda las promesas hechas a Abraham y le dice a Moisés,
llegó el momento porque escuché el clamor de mi pueblo, escuché que mi pueblo clamaba, escuché a mi pueblo en su aflicción, escuché a mi pueblo y vi sus angustias, dice Dios, he conocido sus angustias. Esto es muy importante. Muchas veces el pueblo está en angustia, nosotros mismos como pueblo de Dios podemos estar en angustias también, pero hasta que no llega el momento del clamor, Dios no se mueve de su trono. ¿Cuándo es que Dios se movió de su trono? Cuando no solamente conoció la angustia, sino que escuchó el clamor. Cuando se escucha el clamor es cuando Dios se mueve. Cuando Dios escucha el clamor de ellos y ve su angustia, conoce su angustia, es entonces cuando Dios comienza a moverse en favor de su pueblo y decide llamar a Moisés como líder, lo levanta como un líder para ir a sacar a su pueblo de Egipto. Sigo leyendo el versículo 9, 3:9 dice, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Sí? Vemos ahí entonces cómo Dios es un Dios consciente, número uno, un Dios sapiente, un Dios que sabe, un Dios que conoce nuestras angustias, nuestras aflicciones. Dios es testigo de los opresores, de los que vienen trayendo opresión sobre nosotros. Dios está consciente de toda esa situación, pero ¿cuándo se mueve Dios? ¿Cuándo se movilizó Dios? ¿Cuándo dejó su trono Dios? Cuando escuchó el clamor de su pueblo. Cuando escucha el clamor del pueblo es cuando Dios mueve su mano en favor del pueblo. Importante esto. ¿Por qué es importante? ¿Por qué Dios esperaría el clamor para mover su misericordia y mover su mano en favor de sus hijos? ¿Por qué Dios esperaría que nosotros nos quebrantemos delante de Él pidiendo en algún momento de aflicción que nos escuche, que nos atienda en nuestro clamor y se mueva de su trono en favor de nosotros como lo hizo en aquel tiempo? ¿Por qué Dios espera ese momento? Pues porque mientras nosotros no clamamos, lo que estamos haciendo es tratando de solucionar los problemas con nuestros propios recursos, tratando de solucionar nuestras aflicciones y nuestras angustias con nuestras propias ideas, con nuestras propias inteligencias, con nuestra autosuficiencia muchas veces, ¿sí? Y Dios espera que nosotros desarrollemos, como tal cual un padre hace con su hijo. Cuando nosotros observamos a nuestros hijos que están en un momento de aflicción, están en un momento de problema, lo que sea, y ellos deciden con sus propios recursos llevar a cabo alguna solución, pues nosotros los dejamos que lo hagan, por supuesto. ¿Por qué? Porque está desarrollando inteligencia, está desarrollando mecanismos de crecimiento y de madurez en su vida, entonces los dejamos hasta que en un momento, cuando el hijo dice, papá, necesito que me atiendas, necesito que me tiendas una mano, necesito que me ayudes en esto, ese es el momento en que nosotros acudimos en ayuda de nuestros hijos, ¿sí? Entonces, esto mismo ocurría en la relación del pueblo de Dios con Dios, Dios esperando que su pueblo clame, y cuando el pueblo clamó, Dios descendió a traer libertad de la angustia, de la liberación y de los opresores de estos egipcios que ahora, después de haber sido tan bendecidos y beneficiados por causa de Israel, porque José había sido quien los había salvado de la aniquilación, ¿sí? Algo que está escrito en los libros de arqueología, esto de los 7 años de vacas flacas y los 7 años de las vacas gordas, los 7 años de abundancia, es algo que ha quedado escrito en los anales históricos de Egipto, ¿sí? Y la presencia de los judíos allí en Egipto también, nosotros hoy en el video que acabamos de ver, veíamos imágenes, ¿sí? de excavaciones donde hay construcciones del pueblo judío que habitó allí en la tierra de Gosén. Bien, finalmente Dios levanta un líder, Moisés. Dios levanta a este tremendo líder para liberar a su pueblo de la tierra de Egipto y sacarlos a una tierra ancha, espaciosa, de abundancia, una tierra donde fluye leche y miel, le dijo Dios a Moisés. Ahora, va Moisés, se presenta ante el faraón. Recordemos que Moisés era un personaje conocido en la familia de Faraón porque él se crió con el faraón precisamente. Entonces Moisés entra como Pancho por su casa, como decimos nosotros, sí, vulgarmente, entra a la casa de Faraón con todo, sin ningún problema, porque era su hábitat, era el lugar donde él se había criado. Él conocía cada sala, cada rincón de ese palacio. Él estaba habituado a ese lugar. Pero él iba con un proyecto
que no le iba a gustar mucho precisamente al faraón. Él lo sabía, y por eso es que cuando Moisés le dice a Dios, mira, si yo voy y les digo que Dios me habló, el Dios de los cielos, el Dios invisible, el Dios que no tiene ninguna imagen aquí en la tierra, si yo voy y le digo al faraón que Dios me habló y que tú me dijiste que le diga que deje ir a mi pueblo. ¿Recuerdan ese pasaje cuando Dios le dice, dile a Faraón que deje ir a mi pueblo, que le dé libertad para que venga aquí al desierto a adorarme y a servirme? Cuando Faraón me diga, ¿y quién es ese Dios? ¿Qué le digo? Le pregunta Moisés a Dios. Y Dios le responde, dile que yo soy el que soy. Punto. Esa fue la respuesta de Dios, y al mismo tiempo revela su nombre, el tetragramatón, como se le viene a llamar más tarde, que son las iniciales del nombre de Dios, o las letras consonantes que más tarde vinieron a formar el nombre Jehová, como nosotros conocemos en el Antiguo Testamento, o en algunas Biblias, en otras versiones dice Yahweh. Ustedes habrán escuchado que a Dios se lo nombra de esas maneras, Yahweh, Jehová, Yahvé, ¿sí? De ahí estos nombres derivan de ese yo soy, cuando Dios se le presenta a Moisés. Entonces era una cosa bastante, podríamos decir, hasta irrisoria ante los ojos de un faraón, que viniera alguien en nombre de un Dios invisible, que ni siquiera se atreve a darle un nombre, ¿sí? De cómo se llama, le dice, dile que soy el que soy, punto, y se acabó el asunto, y que le deje ir a su pueblo en libertad. Entonces, ¿cuáles fueron las credenciales que Dios mostró en Egipto? Pues las credenciales fueron las plagas. Recordarán ustedes que Dios envió plagas para que Faraón ablande su corazón y permita que el pueblo salga de la tierra de Gosén. ¿Qué plagas fueron las que fueron enviadas? En primer lugar, Dios envió una plaga sobre el agua, y el agua se convertía en sangre. El agua comienza a convertirse en sangre por causa de esta plaga que envía Dios, para que esta gente crea que efectivamente era Dios que estaba actuando en favor de su pueblo. Luego de la plaga número 1 viene la plaga de las ranas, que se invade todo el terreno, se invade con plaga de ranas. Después de esta vino la tercera, que es la plaga de mosquitos, de piojos y pulgas. Se llenaron de piojos, se llenaron de pulgas, se llenaron de mosquitos que los volvían locos. Sí, era una cosa que ellos no podían manejar, era parte de la naturaleza, era una invasión natural que había venido sobre ellos, pero que no venía sobre los hijos de Israel. Esto es lo interesante, que los mosquitos atacaban a los egipcios, los piojos y las pulgas atacaban a los egipcios, y aún así ellos se endurecían y no dejaban ir al pueblo de Israel de aquel lugar. La cuarta plaga que envía Dios es la plaga de los tábanos, ¿sí? Que son algunos, podríamos decir, moscos más grandes, unos mosquitos más grandes que son tremendos, unas picaduras terribles que hacen un daño enorme en la piel y causan mucho dolor cuando pican. ¿Se ablandaron con esto? No, no se ablandan con esto. Dios tuvo que enviar otra plaga más, y vino una peste sobre el ganado. Esta fue la quinta plaga que Dios envió, anunciado por Moisés. Siempre Dios avisando, deja ir a mi pueblo. Faraón decía, no, no dejo ir a tu pueblo. Ok, entonces Dios presentaba su poder y sus credenciales. Y vino la peste sobre el ganado. Muere el ganado de los egipcios, pero no muere el ganado de los israelitas. Esta era la manera en que Dios guardaba a su pueblo de todo daño que pudiera venir sobre aquella tierra. Vino la sexta plaga porque él seguía endureciendo su corazón, y así es que Dios envía úlceras que salían en todo el cuerpo de los egipcios y no salían en el cuerpo de los israelitas. Entonces era tan evidente que Dios estaba protegiendo a su pueblo, cuidando a su pueblo, era tan evidente que Dios le estaba dando señales de su poder a los egipcios, pero sin embargo Faraón seguía endureciendo su corazón. Luego de esto, Dios envía la séptima plaga, que tenía que ver con lluvia de granizo ígneo, es decir, encendido en fuego, una cosa extrañísima. El granizo encendido en fuego comienza a caer sobre todas las zonas y las casas donde habitaban los egipcios, no así en las casas de los israelitas. Cosa tremendamente extraña que la naturaleza actuara de manera tan rara,
pero que no tocara el territorio de Gosén. El territorio de Gosén estaba como bajo una cúpula de hierro donde no entraban allí ninguna de estas plagas y no podían ser invadidos los israelitas. Luego Dios envía la plaga de langostas, que fue la plaga número 8. Dios envía la plaga de langostas y también exactamente lo mismo. Los campos de los israelitas estaban protegidos ante esta plaga, sin embargo los de los egipcios quedaron totalmente devastados por la plaga de las langostas. Finalmente, en la anteúltima y la última plaga que Dios envía, viene las tinieblas. Se llenó de tiniebla aquel lugar. Y después de esto, viene finalmente la muerte de los primogénitos de Egipto, que fue prácticamente un acto de justicia y de devolución de la maldad que había tenido Faraón con los hijos de Israel, porque Faraón había mandado matar a todos los hijos pequeños de la generación de Moisés. Recuerdan ustedes que este personaje, Moisés, se salva porque su madre lo echa en el río en una canasta, ¿sí?, calafateada, para que pudiera flotar, y de esa manera lo despide en el río al niño confiando de que Dios lo iba a guardar. Y justamente la hermana de Faraón estaba allí a la orilla del río con sus doncellas y ven este niño que era precioso, dice, lo vieron tan bonito que ella lo adopta a Moisés desde pequeño, pero en ese momento esta madre desesperada tuvo este acto de soltar a su niño en el río porque estaban matando a los pequeños, querían matar a todos los pequeños de ese tiempo, el faraón había hecho tal cosa. Entonces, ese acto de injusticia de Faraón se le vuelve en contra en esta última plaga, cuando los primogénitos de los egipcios comienzan a morir la última noche, que fue cuando ya Faraón decide dejar libre al pueblo de Israel. Y aquí es cuando hace la aparición en escena la Pascua. Aquí es cuando aparece la Pascua en escena. Vamos a leer Éxodo capítulo 12, verso 1. Éxodo capítulo 12, verso 1. Vamos a leer varios textos bíblicos, por eso voy con esta velocidad. Éxodo 12:1 dice lo siguiente: Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será a principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas, si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino, inmediato a su casa, tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo que veíamos recién en el video, recordarán recién, estábamos viendo ahí cuando en el video Dios le dio estas directivas. Macho de un año, sin defecto, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Este fue el momento en que Dios ya prepara la salida de su pueblo de allí, de Egipto, ¿sí? Y les dice: esta es la noche. Esta es la última noche que ustedes van a estar aquí en la tierra de Egipto. Esta es la última noche. Ya después de esta última plaga que enviaré sobre los egipcios, Faraón les dejará a ustedes ir libres. O sea, Dios sabía cada una de las cosas y acciones que se iban a llevar a cabo en el futuro y se las anuncia a ellos y les dice: antes de salir de Egipto van a celebrar Pascua. Sigo leyendo. Versículo 7 dice: y tomarán de la sangre de este cordero y la pondrán en los 2 postes en el dintel de las casas en que lo han de comer, ¿sí? Como veíamos en el video, con ese hisopo, con esa rama de hisopo, le rociaban sangre al dintel de la puerta de cada casa de los judíos o de los israelitas en este momento. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego.
y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Que traducido, este término hebreo Pascua, escrito en hebreo es Pesaj, significa pasar por alto. ¿Qué fue lo que pasó por alto esa noche? Pues la muerte que vino sobre Egipto, sobre los primogénitos de los egipcios, también pasó por la tierra de Gosén. Y todos los que fueron obedientes y todos los que le creyeron a Dios, a Jehová Dios, todos los que creyeron lo que Él les había preanunciado, todos ellos hicieron como Dios había ordenado. Hicieron el sacrificio del cordero y con la sangre rociaron el dintel de las puertas. Entonces, cuando la muerte pasó por aquel lugar, no llevó la vida de los primogénitos de los israelitas. Otra vez, las plagas no tocaron al pueblo de Dios. Otra vez, aquellos que se mantuvieron bajo la protección de Dios no fueron alcanzados por este tremendo dolor que vino sobre Egipto al perder a los hijos mayores. Ahora, ¿qué era esto? Esto que aparece aquí por primera vez llamado Pascua. Esto era sombra de lo que habría de venir algún día en el futuro. Este cordero sin defecto, macho de 1 año, ¿sí? Este cordero, ¿a quién representa? Él viene a ser un símbolo. Este cordero pascual viene a ser un tipo de alguien que en el futuro sería llamado el Cordero de Dios, ¿sí? Que quita el pecado del mundo. Así es como efectivamente Juan Bautista dio testimonio de Jesús. Muy bien, pero veamos ahora lo que dice el libro de Hebreos para que entendamos mejor esto de lo que es la sombra de lo que habría de venir. Dice en el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 1, en la NTV, que lo dice muy clarito, fíjense cómo lo expresa. El sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir. Era una sombra. Estas cosas que tenían que ver con Moisés y con la ley. Un tenue anticipo de las cosas buenas por venir. No las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año. ¿Sí? La Pascua, por ejemplo, todos los años se celebraba y se tenía que sacrificar animales para la expiación del pueblo de Israel. Pero nunca, fíjense el texto lo que dice ahora, nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Si los sacrificios, dice el verso 2, si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces se habrían dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre, y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Fíjense qué interesante esto. El sentimiento de culpa está cuando todavía el perdón no está en nuestra alma, el perdón de Dios, es decir, no hemos sido justificados ante Dios, y cuando no hay paz entre nosotros y Dios, hay sentimientos de culpa. Y esos sentimientos de culpa no los sacaban el derramamiento de sangre inocente de estos animales que eran sacrificados año tras año. El verso 3 dice, pero en realidad esos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año. Pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quite los pecados. Es imposible que los animales quiten el pecado del hombre. Por eso, cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios Padre, tú no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. Me has dado un cuerpo para ofrecer. Sigamos leyendo el verso 6. Dice, no te agradaron las ofrendas quemadas, es decir, los holocaustos, ni otras ofrendas por el pecado, porque habían varios tipos de ofrendas. Luego dije, aquí estoy.
Está hablando Jesús aquí, ¿sí? Por favor, ubiquémonos ahí en el texto. Está hablando el Señor Jesucristo. Jesús dice, aquí estoy, oh Dios, le dice al Padre, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Primero, Cristo dijo, no quisiste sacrificio de animales, ni ofrendas por el pecado. Aquí está el autor de Hebreos ahora ya explicándonos. Ni ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado, ni te agradaron, aun cuando la ley de Moisés lo exige. Y el verso 9, escuche lo que dice aquí. Luego dijo, aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Lo que sigue diciendo luego, que está remarcado con negrita. Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia. Lo antiguo queda atrás y ahora viene lo nuevo, dice la versión Reina Valera. Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Es decir, en el antiguo pacto, los animales se sacrificaban todos los años, se llevaban a cabo los sacrificios y la sangre no podía quitar el pecado de los israelitas. Imposible que la sangre de los toros y de los carneros quitaran el pecado del corazón de los hombres. El pecado estaba inserto en la carne del hombre y lo único que lograban estos sacrificios era cubrir el pecado ante los ojos de Dios, ¿sí? Solamente cubrían, no podían hacer perfecto al hombre estos sacrificios. Entonces, ese pacto antiguo que tenía estas normativas, que tenía todas estas acciones para la expiación del pecado, quedan atrás. Definitivamente se acaba todo este pacto antiguo y entra en vigencia el nuevo pacto donde un solo cordero es sacrificado para pagar el precio por todos y este cordero tiene el poder de quitar el pecado del mundo. ¿Quién es ese cordero de Dios? Jesús, nuestro Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 26, verso 17, ahora ya estamos llegando a la Pascua. Ahora estamos llegando a la Pascua que el Señor Jesucristo celebró. Atención a esto. El mismo Señor Jesucristo celebró la última Pascua de la historia. ¿Por qué la celebró el Señor Jesús? ¿Por qué la celebró? Pues porque Él vino bajo la ley de Moisés y la vino a cumplir por completo. Él no dejó ni un solo detalle suelto, librado, ¿sí? Sino que Él cumplió la ley de manera perfecta. Por eso Él vino a ser el Cordero de Dios, macho y perfecto, sin defecto alguno. Él cumplió con todos los requisitos de la ley en su vida. ¿Me explico? Entonces, llegado ya el momento en que Jesús sabía que iba a ser sacrificado, llegado este momento, ocurre esta situación que leemos en Mateo capítulo 26, 17. Dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, que también tenía que ver con la Pascua, era una fiesta conjunta, que a veces inclusive hasta la Pascua le decían la fiesta del pan de panes sin levadura. Dice, vinieron los discípulos a Jesús diciendo, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Tenían que comer la Pascua. Panes sin levadura, cordero sacrificado. Y ellos lo llevaron a cabo al pie de la letra. ¿Por qué? Porque el Señor no dejó de cumplir hasta el último minuto de su vida la ley, la Torá. Lo que Dios había establecido, Él fue el único ser humano con toda la plenitud de la humanidad en su cuerpo, capaz de guardar con absoluta fidelidad al Padre la ley de Dios. Dice Filipenses capítulo 2 versos 5 al 11 que Él se despojó de la deidad, de la cual se podría haber tomado para descender a esta tierra, pero no. Él se despoja de la deidad, no tomó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, se despojó a sí mismo y
vino a esta tierra a nacer en carne, se encarnó en el cuerpo de Jesús, el Hijo de Dios, y estando en la condición de hombre, dice el texto, fue obediente. No estando en la condición de Dios, sino estando en la condición de hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que Él fue tentado por el pecado. ¿En qué cosa fue tentado Jesús? La Biblia dice claramente que fue tentado en todo. En todo fue tentado. Nosotros no hemos llegado a ese nivel de tentación. A nosotros nos habrán tentado muchas cosas en la vida, pero Jesús fue tentado en todo. Cualquier tipo de tentación que se nos pueda ocurrir a nosotros, que quizás nunca nos ocurrió, a Jesús sí le pasó. Jesús fue tentado en todo, mas se guardó del pecado y fue santo y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Llegando ya a este momento de su sacrificio, es cuando ellos celebran en esta última cena, Jesús y sus discípulos, en la intimidad de esa casa que fue preparada para ellos, se celebra la última Pascua. Ya no sería necesario que las Pascuas se siguieran celebrando y se siguiera derramando sangre de animales para cubrir el pecado de manera imperfecta, como lo hacía la ley de los sacrificios. Ahora, el Cordero perfecto, el macho sin defecto, el Hijo de Dios que quita el pecado del mundo, venía a dar su vida, guardándose 33 años de la corrupción, del pecado, de todo lo que pudiese de alguna manera abortar este acto de amor. Muchas veces nosotros, me refiero a nosotros, los cristianos, los hijos de Dios de la actualidad, ponemos los ojos en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ponemos los ojos ahí y decimos, wow, qué tremendo, qué terrible lo que sucedió con nuestro Señor. Qué terrible lo que le hicieron estos soldados romanos. Los romanos, una cosa que hay que tener muy presente en este momento de pensar el sacrificio de Cristo, es que los soldados romanos históricamente fueron los más salvajes, terribles, sangrientos que existieron en la historia de los imperios. En la historia de todos los imperios, los más salvajes de todos, los más terribles, eran los romanos. Todos los demás imperios anteriores no habían sido tan poderosos militarmente al punto de que la Biblia inclusive utiliza, cuando se refiere a ellos, una palabra y dice que este imperio, el imperio romano, iba a desmenuzar a sus súbditos, a desmenuzarlos. O sea, era un imperio que si tenía que hacerte polvo, ceniza, te hacía sin ningún problema. Eran terribles. Y en manos de esos hombres es que cae Jesús para ser crucificado. Ahora, nosotros muchas veces, como les decía, pensamos en ese acto de sacrificio. Y nos olvidamos que Cristo vivió una vida de sacrificio. Porque el no ceder a la tentación, ¿eso no es un sacrificio? ¿El mantenerse en santidad no es un sacrificio? ¿El mantenerse guardándose del pecado y las tentaciones no es un tremendo sacrificio? De hecho, ese es el gran sacrificio que hoy se espera que nosotros los cristianos, los hijos de Dios, podamos lograr en una vida de progresiva santificación con la ayuda del Espíritu Santo en nosotros. O sea, nosotros no estamos solos, ni tampoco se espera que nosotros mágicamente, de un día para otro, tengamos una transformación radical en nuestra vida, sino que el Espíritu Santo nos ayuda día con día para que vayamos cada día pareciéndonos un poco más a Jesús, dándonos la fuerza moral interna para poder decirle a la tentación que no. No fue así con Jesús. Para nosotros eso es un sacrificio. Para Jesús fue una obligación que tuvo que cumplir, una regla que tuvo que cumplir para poder mantenerse sin mancha. Llegar a ser un día el Cordero perfecto, sin mancha, para ser presentado por la expiación del pecado de todos los salvos. Así que Jesús no muere
en un acto sacrificial solamente, sino que vive una vida sacrificial. Jesús toda su vida la sacrificó. Su vida entera la sacrificó como hombre, estando en condición de hombre y siendo joven. Seguramente, ante toda la cantidad de discípulos que tenían, ¿por qué no pudiese haber accedido a tener una esposa? Pero ni eso quiso tener Jesús, ni tuvo Jesús. ¿Por qué? Porque ¿por qué habría de involucrar a una esposa, a una mujer que lo amara a él, sabiendo que él iba a terminar muriendo en la cruz del Calvario? Así que se negó a esa situación, se negó inclusive a tener un matrimonio, se negó y tuvo que estar solo hasta el último día de su vida. Se guardó de todo pecado, se guardó de toda corrupción, se guardó de todo lo que pudiese abortar el plan de Dios de salvarte a ti y a mí. Ese era el objetivo, hermanos. Esto es lo tremendo. Cuando analizamos este tremendo plan de Dios que se llevó a cabo a lo largo de la historia de tantos hombres y mujeres de hace 6.000 años a la fecha. ¿Por qué digo que Dios pensó en nosotros hace 6.000 años atrás? Porque justamente Adán, de donde nosotros arrancamos, Adán, Set, Noé, luego Abraham, de donde nosotros arrancamos allá atrás, cuando Adán y su esposa caen en pecado en el huerto, es cuando Dios promete. Dios promete en Génesis capítulo 3, verso 15, por primera vez Dios decide, después de la caída del hombre, qué va a suceder en el futuro. ¿Y qué era lo que Dios iba a hacer? Iba a desbaratar el trabajo de Satanás, la obra de Satanás que había producido muerte en los hijos de Dios. Y así es que Dios le habla a la serpiente y le dice, la simiente de la mujer te pisará la cabeza. Esa fue la primera profecía mesiánica. Esa fue la primera promesa que Dios le da a la serpiente en primer lugar y se la comunica a Adán y a Eva para toda la humanidad. Es decir, que ya Dios tenía un plan desde antes de la fundación del mundo. Antes que nosotros fuésemos creados, antes que nosotros fuésemos venidos a ser materializados de alguna manera en esta tierra, Dios ya nos conocía, dice la palabra de Dios en Romanos 8, 28. Dios nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Y a nosotros que nos conoció, nos llamó. Y a los que llamó, los justificó. Y a los que justificó, es decir, a los que les perdonó el pecado, los glorificó. Ese plan eterno de Dios ya nos tenía a nosotros en cuenta, ya nos tenía a nosotros incluidos. Ya estábamos nosotros en el pensamiento de Dios. Ya Dios sabía quién era cada uno de nosotros, los caminos por los cuales andaríamos en la vida, las sendas, la cantidad de veces que nos íbamos a perder en las sendas de la vida hasta que encontráramos el buen camino, el camino recto y andar por él, aprender a andar por ese camino recto. Dios sabía todo. Dios sabía que Pedro lo iba a negar, que Pedro lo iba a maldecir. Dios sabía que Judas lo iba a traicionar. Dios sabía que David le iba a fallar, que iba a caer en adulterio. Dios sabía que cada uno de estos hombres que él escogió a lo largo de su historia, con tantas fallas, con tantas falencias, ya Dios sabía que iban a cometer esos actos. Ya Dios sabía que iban a fallar. Entonces, ¿qué hacía Dios? Preparaba un plan de restauración. Dios ofrecía un plan de restauración y aquel hombre que entiende el amor de Dios y la misericordia de Dios y viene en humildad ante Él, ante su trono de gracia y de oportuno socorro, como dice Hebreos, entonces alcanzamos la misericordia. ¿Qué ocurrió este día? Estamos llegando aquí al final. Mateo 26, verso 17 dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, aquí está mostrando el rasgo divino Jesús, fíjense lo que dice Jesús. Y él dijo, id a la ciudad, a cierto hombre, y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. O sea, ese cierto hombre fue encontrado por los discípulos. Lo que estaba diciendo Jesús era un acto del futuro, un hecho que iba a suceder en el futuro. Él se los predijo y les predijo que ese hombre con el cual ellos se iban a encontrar les iba a ceder la casa para que ellos celebraran la Pascua en ese lugar.
Los discípulos hicieron como Jesús les mandó, verso 19, y prepararon la Pascua. Verso 20, cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Jesús se sienta a la mesa con los 12. Verso 26 dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo. Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, verso 27, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, bebed de ella todos. ¿Por qué? Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Así, en este momento, es como se estaban cumpliendo las 2 veces que Juan Bautista dio testimonio de Jesús diciendo, este es el Cordero de Dios. Se estaba cumpliendo aquí ante los ojos de los discípulos, se estaba confirmando ante los ojos de ellos y ante los oídos de ellos como testigos presenciales, físicos, de este acto de sacrificio que se iba a llevar a cabo horas más tarde. Juan dijo en el capítulo, Juan Bautista, sí, bien digo, Juan Bautista dijo, en el Evangelio de Juan 1:29 quedó el registro de las palabras de Juan, que dijo así, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los otros corderos que se mataban y se sacrificaban año tras año no podían quitar el pecado, solo podían cubrir, ¿sí? Cubrir ante Dios la ofensa del pecador, pero no quitaban el pecado. Entonces la culpa permanecía en el corazón de los hombres. Los hombres cargaban con culpa todo el tiempo. Ahora aparece en escena uno que quitaría el pecado y las consecuencias del pecado sobre el hombre, la culpa y la muerte. La muerte que vino a ser la paga del pecado desde que el hombre cae allí en el huerto del Edén. Juan repite estas mismas palabras, en el verso 36 dice, y mirando a Jesús que andaba por ahí, y mirando a Jesús que andaba por allí, donde él estaba haciendo los bautismos, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Por segunda vez, Juan confirma quién es este Jesús que andaba caminando por allí, que luego fue bautizado. Bien, llegamos entonces al momento de la cena del Señor con sus discípulos, previo celebración de la última Pascua que el Señor cumple con la ley del Padre y celebra con sus discípulos. Terminando esa cena pascual, terminando de comer este cordero, Jesús se pone en pie, les habla a sus discípulos y les dice, este pan es mi cuerpo y esta sangre, este vino, es mi sangre. ¿Por qué los discípulos en ese momento no dijeron nada? ¿Por qué no dijeron nada? Porque justamente lo que Jesús estaba diciendo, lo que Jesús les estaba comunicando, era la revelación de algo que ellos antes no habían entendido. Porque lo habían escuchado de Jesús hablar esto, pero no lo habían comprendido. Ni los judíos, ni ellos. Dice la palabra de Dios que ellos murmuraron cuando escucharon esto que les quiero leer en Juan 6:51. Escuchen lo que dice ahora. Estamos en el principio del Evangelio de Juan, en el capítulo 6 recién, y allí Jesús dijo estas palabras. Yo soy el pan vivo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre.
y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Esto lo estaba diciendo Jesús mucho tiempo antes de que llegara esa última noche de la cena del Señor. Entonces los judíos, dice el texto, contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? ¿Sí? Porque dice el verso 51, y el pan que yo daré es mi carne. Verso 53, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Esto es lo que Jesús estaba diciendo ante estos judíos y sus discípulos estaban oyendo. ¿Qué estaba diciendo Jesús? ¿Cómo es esto de que tenían que comer su carne, que tenían que comer su cuerpo y que tenían que tomar su sangre? ¿Se imaginan ustedes si nosotros hubiésemos escuchado semejante declaración? Que yo hoy como pastor en la iglesia les dijera a ustedes en algún momento, bueno muchachos, ustedes en algún momento si quieren participar del reino de los cielos me van a tener que comer a mí. ¿Qué vamos a tener que hacer? Canibalismo. Nos vamos a tener que comer al pastor y encima le vamos a tener que tomar la sangre al pastor. ¿Qué es esto? Es una locura, esto es una secta. ¿Qué es esto? ¿Una secta satánica? ¿De qué se trata esto? ¿Qué pensaríamos nosotros si hubiésemos sido esos discípulos? Si nosotros hubiésemos sido ese grupo de oyentes que no tenían el entendimiento abierto para comprender lo que Jesús estaba queriendo decirles. ¿Sí? Era muy difícil entender eso en esos días. En esos días era algo sumamente difícil porque todavía no se abría el entendimiento de estos muchachos. Entonces, Jesús sigue hablando, refiriéndose a este tema, y en el verso 55 dice, como haciendo una recomendación, Jesús dice en el 55, porque mi carne es verdadera comida. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y otra vez reafirma esto diciendo, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Una locura. Imagínense ustedes si nosotros hubiésemos sido los discípulos. ¿Cómo que lo tenemos que comer? ¿Cómo que le tenemos que beber la sangre? ¿De qué está hablando? Era una total locura. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. El verso 57 dice, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, seguía con esto Jesús, seguía con esto. O sea, no fue una cosa dicha al pasar, fue todo una enseñanza, un sermón que dio Jesús acerca de esto de comerlo a él y de beber su sangre. Dice, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Me imagino Jesús mirando a los discípulos desconcertados totalmente con esto que él estaba diciendo. Y luego dice, este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. Se estaba refiriendo a los israelitas que habían salido allá de Egipto precisamente, previo a celebrar Pascua. Y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. El que come de este pan vivirá eternamente. Entonces cuando llega la noche de la última cena y Jesús levanta el pan y lo parte, levanta la copa y dice, este pan es mi carne y esta sangre, este vino es mi sangre, yo me imagino a los discípulos mirándose entre ellos diciendo,
Esto era lo que quería decir. Aquella vez que nos dijo que lo teníamos que comer y tomarle la sangre. Esto era lo que quería decir. Ahora entendemos. O sea, que en el momento en que comemos el pan y en el momento en que tomamos el vino, estamos comiendo el cuerpo de Cristo y bebiendo la sangre del Cordero. Y de esa manera Jesús dice, yo permanezco en ustedes. Permanezco en ustedes y ustedes en mí. Y esto es lo que garantiza que ustedes van a tener vida eterna en mí. Porque así como el Padre y yo vivimos, también ustedes vivirán por nosotros eternamente. Claro, pasaron unos años desde aquellos primeros dichos de Jesús cuando decía me tienen que comer y me tienen que tomar, hasta ahora que es la última cena y les explica en estas palabras y en este acto, les explica a sus discípulos diciendo, este es mi cuerpo. Acá está. Por eso es que los discípulos no dijeron nada en ese momento, porque lo entendieron todo. Ok, ahora entendemos. Este es mi cuerpo, dijo Jesús, y esta es mi sangre. Y esto es lo que ustedes tienen que hacer en adelante en memoria de mí. Tomar pan sin levadura, porque era la fiesta de los panes sin levadura, y Jesús utilizó lo mismo. Tomar pan sin levadura y vino, que representa la sangre que será derramada. Sangre del nuevo pacto. Ese es el momento en que se cumple lo que había dicho en Hebreos, cuando dijo que el Padre había terminado con el pacto viejo y comenzaba el pacto nuevo a partir de él como sumo sacerdote y cordero de Dios al mismo tiempo. Él fungió como ambos. Él fue el sumo sacerdote que al mismo tiempo presentó su vida en la cruz, porque él fue quien dio su vida. Nadie se la quitó. Los romanos no fueron quienes hicieron esto con él, sino que él la puso a su vida para que fuese sacrificada de esa manera tan horrenda, y él mismo sacó su vida de la tumba. Jesús dijo, yo tengo el poder para poner mi vida en la cruz y para volverla a tomar. Amén. A partir de esa noche quedó instituida entonces para toda la iglesia cristiana la cena del Señor. Entonces hoy nosotros, con toda conciencia del acto, entramos a la mesa de la comunión, entendiendo qué estamos haciendo. La vez pasada yo les mencionaba el texto de Isaías 53, verso 3 en adelante hasta el 5, cuando el profeta Isaías, hablando del sacrificio de Cristo, dice, y Él pagó el precio de nuestra paz, molido fue por nuestros pecados. Molido por nuestros pecados. Pagó de esa manera el precio de nuestra paz. Paz que viene como resultado de una relación con Dios restaurada, restablecida. Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es importante conocer la historia, como la hemos revisado en esta hora, desde el mismo Adán en adelante, y entender por qué estamos hoy celebrando una cena del Señor, ¿sí? Esto que estamos hoy haciendo es lo que el Señor le encargó a Pablo que lo instituyera también en la iglesia gentil. Pablo fue el apóstol enviado a los gentiles, es decir, no al pueblo de Israel, sino a todas las demás naciones en las cuales estamos nosotros incluidos. Y Pablo en el libro de 1 Corintios, primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, establece e instituye lo mismo que hizo Jesús allí en Mateo 26. La cena del Señor para todas las naciones. Para que hoy hagamos nosotros memoria de ese sacrificio, de lo que costó nuestra salvación, de lo que costó que nosotros hoy tengamos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Que hoy tengamos nosotros una paz y una relación con Dios restaurada, no porque nosotros seamos buenas personas, sino porque aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, Dios nos amó y dio a su Hijo Jesucristo para que fuese entregado en la cruz. ¿Te das cuenta entonces que esto no es una ceremonia así al pasar, una cosa que hay que hacer porque bueno, es una de las ceremonias que se hace dentro de la iglesia y que
No, esto tiene un sentido maravilloso, glorioso. Esto tiene un sentido para nuestras vidas de crucial importancia entenderlo. Por eso Pablo dice en 1 Corintios capítulo 5, verso 7, dice así: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Aquí Pablo ya deja ver con toda claridad que la Pascua nuestra, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros una vez y para siempre, y no hace falta más sacrificio. Él es nuestro Cordero Pascual. Así que, dice el verso 8, celebremos la fiesta, no con vieja levadura, con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad. La vieja levadura tiene que ver con la corrupción del pecado en nuestras vidas, sino con panes sin levadura. Panes sin levadura. Esto lo está presentando Pablo como un hecho material, el pan sin levadura, que es lo que vamos a tomar ahora para poder ingerir en memoria de aquel momento en que Jesús fue molido en su muerte por causa de nuestros pecados, pero también al mismo tiempo utiliza una analogía con esto Pablo, diciendo que estos panes sin levaduras representa también que nosotros nos presentamos con toda sinceridad y verdad delante de Dios. Sinceridad y verdad. Es decir, ¿por qué Jesús tuvo que morir así? Pues lo tuvo que hacer para darnos vida a nosotros y vida eterna, para darnos a nosotros el perdón de nuestros pecados y sacarnos la culpa que producía el pecado en nuestra vida, para que nosotros, junto con Él, podamos vencer la muerte y vivir eternamente, para que nosotros disfrutemos de los resultados de su obra mesiánica. Cuando Juan, el apóstol Juan, escribe las cartas pequeñas, en 1 Juan capítulo 3, verso 8, dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuántas obras del diablo hay en la tierra? ¿Cuántas obras del diablo hay en este mundo? Muchísimas, pero la más importante de todas y la que afecta al hombre eternamente es el pecado no perdonado. El pecado no perdonado, el pecado no confesado, el pecado oculto del hombre, que no es delante de Dios confesado para ser perdonado precisamente y apartarse del pecado para alcanzar misericordia, ese pecado es el que mata. Pero en Cristo Jesús podemos vencer ese pecado. En Cristo Jesús, apoderándonos de lo que Él consiguió en la cruz del Calvario y lo que Él consiguió en la resurrección, cuando nos apoderamos de esto, nosotros también podemos vivir una vida en santificación. ¿Por qué? En Efesios capítulo 1, verso 15 hasta el 23, el apóstol Pablo explica que entre tantas cosas que nosotros los hijos de Dios tenemos que conocer por medio de revelación, es el poder que operó en Jesucristo levantándole de los muertos. Porque es un poder que opera en nosotros los que creemos, dice. El poder de Dios, el poder del Espíritu Santo que levantó a Jesucristo de la cruz, de la tumba, ese poder que levantó a Cristo de la tumba es el poder que está disponible para nosotros los que creemos. Todo esto se nos revela después de la cruz, en la resurrección de Cristo. Sin resurrección, el Evangelio sería vano, dice el apóstol Pablo. De nada serviría nuestra fe si no hubiese resurrección de entre los muertos. Por eso es que hoy, como con sentimientos encontrados, porque nos da dolor saber que el Señor tuvo que atravesar esa pasión tan terrible, como también nosotros lo conocíamos en otro tiempo como el Vía Crucis de Jesús, ¿recuerda? El Vía Crucis de Jesús, la pasión de Cristo que tuvo que sufrir camino al Calvario, así como nos llena de dolor, tristeza, semejante acto horrendo, terrible que fue hecho sobre su cuerpo, al mismo tiempo nos llenamos de gozo y de alegría, sabiendo que Cristo Jesús no murió definitivamente, sino que en realidad, en este tiempo que estuvo en la tumba, su cuerpo, su espíritu, no paraba de trabajar. Eso lo vamos a dejar para otro día, predicar lo que Jesús hizo mientras su cuerpo estaba en la tumba, porque Jesús
dice la palabra de Dios, descendió a las profundidades de la tierra en ese tiempo y se llevó consigo mismo cautiva la cautividad. Fue a dar testimonio a los espíritus que estaban allí y a llevarse cautiva la cautividad a la presencia de Dios. O sea, Jesús siguió trabajando. Cristo Jesús siguió trabajando en espíritu mientras su cuerpo estuvo allí en la tumba por estos 3 días. Finalmente, Jesús viene y toma su cuerpo nuevamente porque tenía el poder para ponerlo en la cruz y para volverlo a tomar. Y de esa manera venció al resultado del pecado, que era la muerte, y tomando las llaves del Hades, de la muerte, el que tenía el imperio de la muerte, toma las llaves y el Señor definitivamente obtiene la victoria para siempre. Por eso es que nosotros hoy podemos tener vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Qué maravilloso, hermanos, que es celebrar la cena del Señor. Yo quisiera ahora, ya para pasar a nuestra mesa, partir el pan, compartir el vino. Quisiera que ustedes tengan cuidado porque les voy a presentar un video muy fuerte, muy fuerte. Entonces tengan cuidado si hay pequeños, si hay menores por allí mirando. Eviten que vea este video, aunque en algún momento va a ser bueno que, llegado a cierta edad, lo vean también. Este video es una extracción de una película que no fue 100% bíblica, que hace años atrás se hizo muy conocida, la película llamada La Pasión de Cristo, o La Pasión, creo que era el nombre cortito, La Pasión, que la produjo y la dirigió Mel Gibson, ¿sí? Pero una de las cosas que a mí me llamó la atención, más allá de que hay detalles que no son bíblicos, como decíamos, en la película, en el desarrollo, en la pasión en sí misma, el momento en que Cristo estaba siendo sacrificado, torturado por estos soldados sangrientos, en ese momento que la película muestra con crudeza y con hiperrealismo prácticamente, muestra el sacrificio de Cristo. Es tan fuerte lo que ocurrió en ese momento que el actor que produjo, que estuvo haciendo la vez de Jesús, el actor fue tremendamente impactado por este momento y él reconoció, aún siendo la persona que encarnó, de hecho él sufrió golpes y sufrió lastimaduras, heridas, porque fue inevitable prácticamente que en ese momento de la filmación se produjeran golpes y lastimaduras en su cuerpo. Él sufrió ese momento, pero de manera superficial. Pero cuando él vio lo que resultó de la filmación y todos los efectos que se le agregaron y demás, y entendió lo que fue el sacrificio de Cristo por su vida, a partir de ahí su vida cambió para siempre y su mirada y relación con Dios. Tremendo. Ahora, ¿por qué yo digo esta película es la única de todas las que yo conozco de la vida de Jesús que representa la pasión realmente de la manera en que Isaías la profetizó? Cuando el profeta Isaías dice, molido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Eso fue lo que ocurrió en ese momento. Dice, le miramos sin una apariencia atractiva, dice el profeta Isaías, porque estaba estaba deformado a causa de los golpes. No tenía apariencia de atracción, era algo horrible verlo a Jesús en ese momento en que fue torturado. Simplemente un detalle, que ustedes lo van a notar ahí en este video. Un detalle. Dice la Biblia que Jesús fue golpeado con el látigo romano. El látigo romano, la costumbre de los soldados era dar 40 menos 1. 40 latigazos al cuerpo menos 1, es decir, 39. 39 latigazos. Ahora, el látigo romano tenía una particularidad. Era una pieza que terminaba en 9 latiguillos, 9 correas de cuero, que terminaban en la punta con pedazos de metales o pedazos de huesos quebrados. Entonces, cuando se golpeaba un cuerpo con el látigo romano, los golpes que se clavaban en la carne eran 9.
9 látigos que se clavaban en la carne, pedazos de metal o huesos quebrados que tenían en la punta este látigo. Cada golpe era 9 desgarros que producía en el cuerpo, cada uno. Y fueron 39, más las espinas que fueron clavadas en su cabeza. Fue tanta la sangre que derramó que cuando finalmente quisieron ir a comprobar, cuando le quebraron las piernas a los otros que estaban, los malhechores que estaban junto con él crucificado, cuando llegan a Jesús no le quiebran las piernas porque Jesús ya estaba muerto en ese momento. A los otros se las quebraron para que terminaran de morir. Jesús ya estaba muerto y en ese momento el soldado romano atraviesa su costado con una lanza y lo único que sale son unas gotas de plasma. Es decir, su cuerpo ya no tenía más sangre, porque dice que salió agua de su costado. Ese agua era plasma que salió de su costado. No había más sangre, no había una sola gota más de sangre en su cuerpo. Entonces, por favor, los niños, apártenlos ahora, ¿sí? Tengan el cuidado de no tener los niños ahí. No me gustaría que ellos sufran una impresión negativa de esto hasta que lo puedan comprender, como les dije, y lo puedan ver, ¿sí? Vamos a compartir entonces este video. Gracias, Padre, por este amor tan grande, Señor. Estas imágenes de alguna manera nos representan, Señor, ese sacrificio de amor. De alguna manera nos explican estas imágenes ese texto de Juan cuando dijo: de tal manera Dios nos amó que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Señor, estas imágenes nos muestran de alguna manera, porque siempre la realidad supera la ficción, el gran sacrificio que hiciste por cada uno de nosotros. Y dice el libro de Hebreos que si nosotros pretendemos seguir viviendo una vida de pecado, después de haber conocido la verdad, es como pretender volver a crucificarlo a Jesús. Por eso hoy, Señor, venimos con nuestra vida a presentarla ante ti en sinceridad y verdad, como decía el apóstol Pablo, reconociendo que somos panes con levadura vieja a veces, que somos panes con pecado y con corrupción todavía dentro de nosotros, con la cual luchamos cada día. Sabemos que como hombres no tenemos el poder en nosotros mismos para vencer la tentación, para vencer el pecado. Sabemos que lo único que podemos hacer es pecar, como decía Pablo en Romanos 7:15. Lo único que podemos hacer es pecar, hacer lo que aborrecemos hacer. Entendemos tu voluntad, entendemos tu ley, la amamos, pero no somos capaces de dejar de pecar, Señor. Pero este sacrificio nos acercó a tu misericordia. Este sacrificio nos acerca a la fuente del amor y de la misericordia para que obtengamos el poder para vencer toda tentación y todo pecado. Fue molido por nuestros pecados. Así como nosotros hoy, al poner este pan en nuestra boca y molerlo, así fue molido Él por nosotros. Para que nosotros hoy nos podamos tomar de ese sacrificio y ser libres de culpa y ser libres del pecado mismo y vencer por su poder en nosotros la tentación. Jesús,
podemos decir, Jesús? ¿Qué podemos agregar a ese acto de sacrificio por nuestras vidas? Más que gracias. Gracias por habernos amado cuando nadie nos amó. Cuando nadie nos amaba, tú nos amaste, Señor. No porque hubiese en nosotros alguna nobleza o virtud. Al contrario, Señor, somos muchos de nosotros lo más vil, lo más menospreciado de la tierra. Pero tu palabra dice que nos miraste con misericordia, que tuviste piedad de nosotros. Nos escogiste de entre lo vil, de entre lo menospreciado, de entre lo que no es, para lucirte en nosotros, para mostrar tu luz en nuestra oscuridad, para revelarte al mundo a través de nosotros, tus hijos. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Nuestros malos pensamientos, nuestros malos sentimientos, nuestras malas conductas. Perdónanos, Señor. No hay otro camino. Nosotros, los que hemos logrado escapar de la corrupción de este mundo, hemos entendido que no hay otro camino, Señor. Que tú eres el camino, que tú eres la verdad, que tú eres la vida. Señor, pero muchas veces las corrientes de este mundo nos quieren sacar del camino de la verdad. Señor, ayúdanos. Danos la fuerza necesaria para no salirnos del camino. Al participar, Señor, del pan y de este vino, tu palabra dice que lo deberíamos hacer en memoria de ese sacrificio que hiciste por nosotros. Que no olvidemos nunca ese sacrificio. Que no olvidemos nunca la medida de tu amor por nosotros. Ese sacrificio representa la medida de tu amor por nosotros. Y no es un amor colectivo, no es porque de aquí nosotros podamos mirar al de al lado, al vecino, al hermano que está al lado nuestro y decir, lo hizo por él. No, lo hizo individualmente por cada uno de nosotros. Señor Jesús, lo hiciste por cada uno de nosotros. El buen pastor tenía 100 ovejas en su redil. Una se descarrió, una se escapó del redil. Y el buen pastor puso su vida en riesgo para ir a rescatarla y traerla al redil. Jesús es más que un buen pastor, porque Él no puso en riesgo su vida, la dio a su vida para rescatarnos a nosotros individualmente y traernos a su reino. Él es el buen pastor, que su vida da por cada uno de nosotros. Cuando el hombre no te dio valor, cuando el mundo no te dio valor, cuando el mundo te despreció, cuando el mundo te menospreció, cuando el mundo subestimó tu vida, cuando tú mismo no te diste valor, ¿cuántas veces tú mismo no te has dado valor? Jesús te lo dio. Jesús te dio el valor, el gran valor. Jesús mismo dijo con estas palabras, ¿qué ganar el hombre si juntare todos los tesoros de la tierra, todas las riquezas del mundo y perdiere su alma? ¿Qué ganancia? Ninguna. Y en esta noche el Señor está aquí para salvarte también a ti.
si te habías corrido de su gracia, si te habías corrido de su plan, si te habías salido de su plan, vuelve a Él, vuelve a Cristo, vuelve al único que te puede dar vida, vuelve al único que te puede libertar y sacarte de las cárceles en las que estás, vuelve a aquel que dio su vida por ti y que te ama como nadie jamás te amará. No esperes ser amado en este mundo con la medida de amor que Jesús ha tenido y tiene por ti. Ven a Él esta noche. Vengamos todos a Él esta noche. Y todos juntos hoy como familia, digámosle a nuestro Dios y a nuestro Señor, gracias, Señor, por este sacrificio enorme. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias, Señor, por esa cruz y ese sacrificio, Señor. Gracias, gracias, gracias. No nos va a alcanzar la vida, Señor, para agradecerte tanto amor, tanta piedad y misericordia sobre nosotros. Porque cuando tú nos viste como aquella oveja perdida, Señor, fuera del redil, fuiste capaz de dejar tu deidad, de despojarte de tu deidad y hacerte hombre para venir como buen pastor a buscarnos y a rescatarnos a cada uno de nosotros. Señor, que ese amor, ese poder que operó en ti levantándote de entre los muertos, el poder de tu Espíritu Santo, sea el que esté en nuestras vidas llenándonos cada día, Señor. El poder de resurrección que celebramos hoy también, sea el poder que opere en nuestras vidas para vencer toda tentación, para vencer al pecado, para cortar las cadenas, para romper las ataduras que estén sobre nuestras vidas. Padre, en aquellos que han participado en esta noche, Señor, en esta ceremonia, yo te pido que vengas sobre ellos con el poder y tu gracia, el poder de tu Espíritu y tu gracia, rompiendo cadenas, rompiendo ataduras, llevándote la vieja levadura, la vieja naturaleza, Señor, y que seamos nueva masa, como decía el apóstol Pablo, nueva masa, panes sin levadura, panes sin corrupción, de sinceridad y de verdad. Señor, que realmente te amemos de todo corazón y nos rindamos a ti cada día. Señor, con tu ayuda y con tu poder, creemos que será posible. Nosotros intentamos, pero solo destruimos nuestra vida. Pero en ti somos más que vencedores, Señor, y nada podrá separarnos de tu amor. Por eso en esta noche, aquel que ha rendido su vida, aquel que te ha pedido perdón por sus pecados, aquel que ha venido a ti, Señor, a ponerse a cuenta en esta noche, aquel que te ha dicho, Señor, perdona mis pecados, mis iniquidades, mis rebeliones, yo te pido, Señor, que borres todas nuestras rebeliones y traigas paz, abundancia de paz a todos los corazones. Trae paz, Señor, abundancia de paz a todos los corazones. Y como enseña tu palabra, derrama tu amor. Derrama ese amor que nos ayudará a perdonar. Derrama ese amor de Dios que nos ayudará a bendecir al que nos maldice y a orar por el que nos ultraja y nos persigue. Señor, gracias. Gracias porque en ti es posible. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, todos decimos amén y amén.